Buenas tardes a todos. Muchos se preguntarán por qué no había subido más prédicas a este medio. La razón es porque fuimos contagiados por el COVID. Mis hijos, mis nietas, unos sobrinos, mi hermana y yo fuimos contagiados. Y pues estuvo fuerte, pero gracias a Dios que a mis hijos y a mis nietas fueron solamente síntomas. Los únicos que sí nos pegó fuerte fue mi hermana y a mí. Pero gracias a Dios que estamos bien. Vamos ya de salida a... Solamente quedan esos malestares que deja esta enfermedad, pero todo es bien, gracias a Dios. Quisiera agradecer a la Iglesia Remanente Mexicali por sus oraciones y su congregación, porque estuvieron siempre atentos a nosotros. Al pastor Felipe Barrón y su esposa Marta, gracias. Gracias por sus oraciones. También quisiera agradecer a nuestros vecinos que estuvieron pendientes de nosotros, a Manuel y a Mari. Gracias. Gracias por sus atenciones. Gracias. Quisiera hoy compartirles un tema. De hecho, el tema va a ser corto, no va a ser muy largo porque no estoy muy bien todavía que digamos, ¿no? Pero quisiera compartirles esta cita de Mateo capítulo 5 versículo 3 acerca de ser pobre en espíritu o quién es pobre en espíritu. Muchos tenemos una idea equivocada acerca de la necesidad del espíritu, si somos pobres en espíritu o no somos pobres en espíritu. Una idea equivocada que hay por ahí es que no es esto de que una persona sea de bajo estima, una persona callada. Tampoco se refiere a las personas que sufren, ni las que son oprimidas por las circunstancias o rechazadas por la sociedad. Porque todas estas situaciones también las experimentan aquellos que no son cristianos. Ah, así que es una interpretación medio errónea. Tanto pobres como económicamente como ricos, también económicamente, ambos están en necesidad de Dios. Ni los pobres están más cerca ni los ricos más lejos de Dios. Ambos necesitan de Dios. Pero quisiera que viéramos qué es ser pobre en espíritu. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de los fariseos que ellos aparentaban ser justos. Ellos aparentaban saberlo todo. Conocían las escrituras del Antiguo Testamento, conocían las leyes. Pero en verdad ellos no tenían necesidad. No había esa profunda necesidad de Dios. Ellos se habían cegado a sí mismos. Ellos abandonaron a Dios espiritualmente. Ahora ellos seguían a Dios solamente por fuera, por sus apariencias. Decían que amaban a Dios, pero los hechos demostraban lo contrario. No había necesidad por el ser humano. No había ese amor por el prójimo. Ellos solamente buscaban agradarse a sí mismos. Ellos solamente estaban siguiendo esas costumbres religiosas. Mas ellos no les importaba lo que les pasaba a su prójimo. Por eso Jesús vino a esta tierra a buscar a aquellos que verdaderamente buscaban de Dios, que querían saber de Dios, aquellos que estaban en necesidad. ¿Cuántas veces de nosotros también, aún siendo cristianos, predicadores, o sea, pastores, líderes, somos faltos de amor por nuestro prójimo? Mi esposa me estaba comentando, es por eso que traje este tema, mi esposa me estaba comentando, Mario, ¿tendremos verdaderamente este amor por nuestro prójimo? Es por el cual traje este tema, porque me puso a pensar acerca de esto, a examinarme a mí mismo acerca de este amor hacia el prójimo. Si había necesidad en mí espiritualmente. Muchas veces podemos aparentar ser pastores, podemos tener megas iglesias, podemos predicar la palabra en las calles, aconsejar, pero en verdad nos importa nuestro prójimo. En verdad tenemos ese amor por ellos para que se pueda reflejar a través de nosotros. Muchas veces vivimos engañados creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero después nos damos cuenta de que no hay necesidad
en nuestro espíritu de que estamos alejados de Dios sin darnos cuenta. Aunque vivamos adentro de las iglesias, aunque tengamos nuestros estudios bíblicos, aunque hablemos de Dios en todo tiempo, pero no tenemos la necesidad de Dios verdaderamente. Como dice el salmista, como el siervo clama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Hay esta necesidad verdaderamente en nuestra vida. Y lamentablemente no vamos a poder crecer espiritualmente si no tenemos la necesidad por Dios. Si nuestras vidas no dependen de Dios. Si no podemos nosotros sentir ese amor por Dios todos los días. Si todos los días no nos llama nuestro espíritu que se acerque a tu Creador, entonces en verdad el amor de Dios no está en nosotros. Y así es imposible amar a nuestro prójimo. Para que podamos crecer espiritualmente, debemos nosotros ser pobres en espíritu, darnos cuenta de que sin Dios no somos nada, darnos cuenta de que estamos vacíos espiritualmente, que necesitamos del Creador en nuestra vida para que Él empiece a producir frutos en nosotros, para que empiece a hacernos ver con claridad el propósito por el cual fuimos llamados. Porque si nosotros no tenemos esa necesidad de Dios, si no dependemos de Dios en todo momento, no podremos saber cuál es el propósito por el cual fuimos llamados. No vamos a poder amar a nuestro prójimo. No vamos a poder nosotros reflejar el amor de Cristo a nuestro prójimo. Porque ellos van a ver solamente en nosotros las apariencias, como los fariseos. Ellos querían aparentar ser justos, ser rectos delante de todos. Ellos querían los mejores lugares. Ellos eran ávaros. Ellos amaban el dinero. Ellos querían vivir como reyes. Estaban actuando como aquel hombre rico cuando se acercó a Jesús. Vio que mucho era su riqueza y decidió abandonarlo. Decidió no aceptar la propuesta de Jesús porque no tenía amor y amaba el dinero. Él no tenía la necesidad de Dios. Los fariseos no tenían la necesidad de Dios. Su corazón estaba lejos. Jesús los confrontó varias veces, haciéndoles saber que estaban equivocados. Juan el Bautista hizo lo mismo. Den fruto de arrepentimiento. Que se vea, no solamente apariencias. ¿Tú cómo estás viviendo en apariencias? ¿Te has examinado? ¿Te has puesto a pensar si verdaderamente eres un hombre pobre espiritualmente? Un hombre que está en bancarrota espiritualmente. Un hombre que sin Dios no es nada. Que depende de Dios en todo momento. Un hombre que necesita de Dios para vivir. Un hombre que necesita la dirección del Espíritu Santo en todo momento para poder vivir. Un hombre que necesita que Dios tome las decisiones por él. Un hombre que pueda vivir bajo la sombra del Altísimo. Hay varios santos de Dios que fueron pobres en espíritu. Ellos amaban a Dios. Como Moisés. Moisés le dijo allí en el monte del Sinaí: Señor, si tú no vienes con nosotros, Señor, mejor aquí nos quedamos, no vamos a ningún lado. Necesitamos nosotros tener esa necesidad por Dios. Necesitamos darnos cuenta que somos pobres, que no tenemos nada, que necesitamos del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo
15, la iglesia Laodicea había dejado de buscar el rostro de Dios. Dejó de depender de su creador porque decía que ya lo tenía todo. La iglesia Laodicea pensaba que ya había alcanzado todas las riquezas espirituales y no tenía necesidad de nada. Sin embargo, ante los ojos del Señor su condición era lamentablemente, debido a que pensaba que lo tenía todo. Dejaron de acudir al Señor, dejaron de buscarlo y estaban satisfechos con lo que tenían y como resultado se volvieron tibios. Muchas veces nosotros nos encargamos, queremos cubrir todo, tener la iglesia bien, queremos tener los mejores sermones, queremos tener que todo esté perfectamente, pero nos olvidamos de una cosa, de Dios, porque nosotros empezamos a tomar el control de la situación, nosotros empezamos a tomar el control de los sermones, empezamos a tomar el control de lo que está pasando de nuestro alrededor y nos hemos olvidado de aquel que es el dador. Recuerden, una predicación sin la guía del Espíritu Santo, sin la administración del Espíritu Santo, no vas a alcanzar a nadie. Si a través de ti el Espíritu Santo no obra, no vas a alcanzar a nadie. Necesitas al Espíritu Santo que opere a través de tu predicación, que opere a través de ti, para que cuando hables palabras poderosas, que quebrantan, porque te darás cuenta que no eres tú hablando, sino es el poder de Dios hablando a través de ti, es el Espíritu Santo trayendo convicción de arrepentimiento, para que te des cuenta, para que también aquellos que han de escuchar se den cuenta de la necesidad espiritual que hay en sus vidas. Es lo que produce el Espíritu Santo, esa convicción. Es el que nos dice, están pobres, desnudos, no tienen nada, y trae convicción a nuestros corazones. Hermanos, debemos examinarnos, debemos nosotros acercarnos a Dios con un corazón sincero y humilde y hablar con Él. Señor, no me duele ver a la gente, Señor, que se está perdiendo. Les he predicado, pero no me duelen verlos, Señor. No he cuidado de tus ovejas, Señor, con ese amor. No he cuidado, Señor, de tu rebaño, Padre, como si fuera mío. ¿Por qué? Porque no tengo la necesidad, no tengo ese amor por mi prójimo. ¿Cómo lo vas a tener, hermano, si no tienes la necesidad de Dios? Si no amas a Dios. Si amaras a Dios, amaras a tu prójimo hasta tal grado de dar tu vida por Él. Hazte esta pregunta. Verdaderamente, yo dependo de Dios. Verdaderamente recibo de Dios todos los días instrucciones. Verdaderamente estoy caminando con el Señor de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a mi voluntad. No nomás porque leas la Biblia. No nomás porque oras 3 veces al día, ayunas. Porque tengas estudios bíblicos. Quiere decir que eres pobre en espíritu. El pobre en espíritu sin Dios no puede hacer nada. El pobre en espíritu necesita de Dios. Está constantemente en la búsqueda. Está constantemente clamando al Señor. Está constantemente diciéndole al Señor que no tiene nada, que está vacío, que espiritualmente no hay nada en él y necesita ser llenado
del poder de Dios. Necesitas ser llenado de la llenura del Espíritu Santo todos los días, porque sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos, hermanos, buscar al Señor en todo momento. En Juan 7:37-39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es todos los días. El que tenga sed, todos los días, venga a mí y beba. Así como tienes sed físicamente, como tienes hambre físicamente, como necesitas el oxígeno para respirar diariamente, así debe tu espíritu necesitar de Dios diariamente. Necesitas tener esa hambre de Dios todos los días. Necesitas venir a Dios todos los días. Estas bienaventuranzas nos hace ver con claridad, que nos dice: si no tienes tú estas virtudes de las bienaventuranzas, que iguala a humildad, no estamos nosotros caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros no tenemos estas cualidades, estas virtudes que Jesús nombra en las bienaventuranzas, no tenemos nada. Estamos siendo engañados. Estamos viviendo un cristianismo como los fariseos. Queremos aparentar ser justos. Queremos aparentar que somos siervos de Dios. Queremos aparentar que le amamos a Dios. Y no digo muchas veces que muchos lo hacen con esa intención, pero muchos no entienden lo que significa ser pobre en espíritu. Tenemos que tener esa necesidad de Dios todos los días. Tenemos que venir ante Dios diciéndole: tenemos sed de ti. Necesitamos de ti, Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros, porque reconocen que fue Dios quien les dio la capacidad para lograrlo, para bendecirlo y para ser de bendición a los demás. Estos son los bienaventurados, estos son los dichosos. Reconocer, entender que lo que tenemos no fue por nuestros propios logros, fue porque Dios nos los dio. Dios da la capacidad de obtener cosas, no nosotros. El hombre que se cree sabio, el hombre que tiene muchas cualidades, no es porque él los haya obtenido por sí mismo, es porque Dios se los puso, es porque Dios se los dio, sus talentos, esos dones. Pero nos volvemos orgullosos, soberbios, pensando que son nuestros, que nosotros los logramos, que nosotros los obtuvimos por medio de estudios. Pero fue Dios el que da la capacidad, es Dios el que te capacita, no eres tú. No eres tú. Debemos empezar a depender de Dios. Debemos empezar a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Lo que tenemos es por Él. Si vivimos es por Él. Si aún vives es porque Él aún así lo ha decidido. Recuerden que Dios enriquece, pero también empobrece. Hermanos, examinémonos todos los días. Busquemos a nuestro Creador. Digámosle todos los días: Señor, tengo sed de ti, para que corran y fluyan estos ríos de agua viva dentro de tu interior. Cuando empiezan a fluir ese río de agua viva, cuando empieza a fluir, a sobresalir de tu vida, cuando empieza a brotar,
es cuando vas a ser de bendición para los demás. Cuando fluye ese amor de Cristo, es cuando vas a poder ser y vas a poder amar a los demás. Mientras tú no estés lleno, ¿cómo vas a poder amar a tu prójimo? Mientras tú no tengas la necesidad y demostrarle a los demás que tu vida, que tu casa, que tus hijos, tu esposa, no podemos nosotros ser una familia que camine por el camino de la verdad si no tenemos a Dios con nosotros. Necesitamos, hermanos, examinarnos todos los días, no poniéndonos cómodos. Esta iglesia de la Odisea se puso cómoda, pensando lo que estaban bien con Dios. Llegó el momento en que se volvieron tibios porque ellos pensaban que ya habían alcanzado la riqueza espiritual, porque ya habían alcanzado una riqueza también material. Tenían todo lo necesario y eso los volvió tibios, porque dejaron de buscar a Dios. Ya no dependieron del Creador. Nosotros lo que tengamos, demos gracias a Dios por ello, pero no dejemos de buscar a nuestro Dios. Debemos ser pobres en espíritu. Debemos tener la necesidad de Dios todos los días. Debemos empezar a vivir para Jesús. Debemos nosotros agradecerle por todo lo que Él está haciendo. ¿Recuerdan a Isaías 66:2? Dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Vamos a leerlo bien completamente en Isaías capítulo 62. Si me quieren acompañar a Isaías capítulo 66:2. Isaías 66:2, por favor. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué hermosas esas palabras. Miraré a aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. Nuestro Señor va a mirar a aquel que depende de Él, de aquel que no puede hacer nada sin Él, de aquel que le busca día y noche, de aquel que brama, así como el siervo brama por las aguas, así el hombre también debe de bramar por la palabra de Dios, de clamar todos los días por la palabra de Dios. Debemos de servirle a Dios con celo y arrepentirnos, como le dijo a esta iglesia también en el Apocalipsis capítulo 3. Dice, vuélvete a tu Dios. Deja de ser frío. Deja de ser tibio. ¿Eres frío o eres caliente? Examinémonos, hermanos. Vamos a examinarnos. Veamos si verdaderamente temblamos ante la palabra de Dios. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66:2. Léanlo, mediten en ello. Temblamos ante la palabra de Dios. Cuando venimos a Él, busquémoslo de verdad. Si no hay esa necesidad, si crees que en verdad no eres pobre en espíritu, pero sabes lo que dice la palabra es verdad, humíllate ante tu Dios. Dile que te perdone por no tener esa necesidad. Dile que necesitas ser hambriento espiritualmente, necesitado espiritualmente.
Dile que lo necesitas en todas tus áreas. No solamente en unas, en todas tus áreas. ¿Quieres servirle al Señor genuinamente? ¿Quieres amar a tu prójimo genuinamente? Debemos empezar a buscar a Dios. Debemos empezar esa búsqueda de todos los días, para que así el Señor nos mire y nos empiece a llenar de la llenura del Espíritu Santo. Y así vamos a poder ver nosotros que estamos creciendo espiritualmente. Recuerda, tú no vas a poder crecer espiritualmente si no eres pobre en espíritu. Si no eres un hombre necesitado de Dios, tú no vas a poder crecer espiritualmente. Necesitamos al Señor en nuestra vida para poder ser nosotros de bendición para otros. Fíjense. Entonces, ¿qué diremos? Más bien, entonces diremos mejor: bienaventurados los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, porque de esta manera tendremos la necesidad de Dios. Bienaventurados los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, porque de esta manera tendremos la necesidad de Dios. Y así Dios podrá darnos con claridad el propósito para el cual fuimos creados y lo que debemos ser y hacer. Necesitamos la ayuda del Señor. El sermón busca producir en nosotros una pobreza genuina de espíritu y humildad que solamente Dios nos puede dar a través de su Espíritu Santo. Pero nuestra sociedad nos anima a ser independientes y a valorarnos a nosotros mismos más. Dios maldice a los orgullosos y autosuficientes. No permitamos que nuestro libre albedrío nos aparte del camino de nuestro Dios. Dependamos de nuestro Dios en todo, absolutamente en todo. Porque cuando dejamos de crecer espiritualmente, dejamos de vivir espiritualmente. Cuando dejamos de cambiar, dejamos de crecer. Nos metemos en una rutina, nos oxida espiritualmente. Hermanos, nosotros cambiamos cuando crecemos. Salmos 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Salmos 145, 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Hermanos, tener un título religioso o una reputación espiritual o alguna posición en la iglesia no nos hace pobres en espíritu. La pobreza espiritual solo proviene de Dios. No importa el prestigio de su posición y de cuánto tiempo le haya tenido. Debemos de depender de Dios para nuestro crecimiento espiritual. No depende de los títulos que tengas. Puedo yo tener todos los títulos. Puedo tener los mejores, haya podido ir a las mejores universidades cristianos. Tener todas las capacidades del estudio. Conocer la Biblia al derecho y al revés. Conocer cada cita de la Biblia. El diablo también la conoce toda. Varias denominaciones, religiones conocen la Biblia también al derecho y al revés. Pero viven alejados de Dios. Porque solamente aparentan por fuera conocer a Dios. Aparentan ser justos, rectos delante de la sociedad. Y la gente puede ver solamente lo de afuera, como los fariseos, que por fuera relucían justos, rectos, que amaban a Dios, que conocían a Dios, pero eran sepulcros
sepulcros por dentro, eran sepulcros que por dentro estaban llenos, podridos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en ti, hermano? ¿Hay en ti el amor de Cristo? ¿Hay en ti ese amor genuino de Cristo en tu corazón? Porque si hay ese amor de Cristo en tu corazón, podrás amar a tu prójimo. Ese amor de Cristo te dará esa sed todos los días de venir a Él. Esa necesidad de Cristo nos va a hacer crecer, amar, tomar buenas decisiones. Nos va a dar nos va a capacitar para poder aconsejar de verdad. No solamente aparentar que somos cristianos. Debemos empezar a examinarnos y darnos cuenta si lo que estamos viviendo es genuino o es tan solo apariencia. Las bienaventuranzas nos hacen ver la realidad de que si somos humildes o somos orgullosos. Las bienaventuranzas quieren producir en nosotros ese cambio genuino, para poder así ser de bendición. Dios nos llamó al ministerio para ser de bendición. Dios te llamó porque te ama, pero también te amó y te llamó para que puedas ser tú un representante de Él, para que puedas llevar las buenas nuevas y puedas predicar el Evangelio con pasión, con celo, como lo hacían los apóstoles. Pablo amaba a la iglesia, a sus hermanos, y lo demostraba constantemente. Aún estando en prisión, él los alentaba a aquellos que estaban afuera. Hermano, hazte esta pregunta, te lo pido como hermano en Cristo. ¿Eres pobre en espíritu? ¿O eres un orgulloso? No dependes de Dios, no necesitas de Dios. ¿Crees que tú lo puedes? ¿Tú crees que tú tienes el control de tu iglesia? ¿Crees que tú puedes llevar a cabo lo que tú crees pensar que está bien para con Dios? Eso le pasó a esta iglesia en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 19. Ellos pensaron que estaban bien con Dios. Ellos dejaron de buscar a Dios. Dejaron de buscarlo todos los días a Dios, pensando que ya lo tenían todo. Mas Dios los confrontó, le dijo, no. Me han dejado de buscar. Se han vuelto tibios. No seamos como los fariseos, hermanos, solamente aparentar de que somos cristianos. No aparentemos nosotros solamente por fuera, sino demos a nuestros hermanos ese amor genuino que solamente se puede producir a través de la humildad, a través de la necesidad de Dios todos los días. Qué bonito es cuando tú eres pobre en espíritu, vienes ante tu Dios para que Él te llene, que puedas fluir como ríos de agua viva y poder compartir a tu prójimo, poder amar a tu prójimo, demostrarles el amor de Cristo verdadero que se va a ver a través de tu vida.
No podemos nosotros seguir viviendo una vida así. No podemos nosotros caminar con Cristo, porque llegará el momento. Miren, si caminamos según aparentemente con Cristo y no estamos nosotros viviendo la voluntad de Dios todos los días, llegará ese momento cuando venga el Señor y nosotros digamos, Señor, Señor. Le va a decir, no los conozco. Pero ellos hacían supuestamente la voluntad de Dios, echaban fuera demonios. Ellos predicaban, bautizaban, pero el Señor nunca los reconoció. No queremos nosotros llegar en ese punto o llegar cuando llegue el gran día y el Señor no nos reconozca. Porque nosotros hicimos lo que quisimos, le buscamos a nuestros términos. Y después le diremos, Señor, ¿cómo es que no me dejarás entrar a las bodas del Cordero? ¿No echamos nosotros fuera demonios, Señor? ¿No predicamos en tu nombre, Señor? ¿No sanábamos también? Yo nunca los conocí. Yo no quiero que eso les acontezca. Yo no quiero que me acontezca a mí. Por eso debemos examinarnos. Tú que predicas la palabra de Dios, ¿te has examinado si tienes la necesidad de Dios todos los días? Si eres un hombre hambriento, sediento de la palabra de Dios todos los días, que tú no puedes hacer nada sin Dios. ¿Cómo vas a compartir a tu prójimo? ¿Cómo vas a poder tú predicar en una iglesia si no tienes amor por las ovejas de Dios? ¿Cómo vas a querer tú predicar la palabra de Dios si no sientes amor por la congregación? Si no sientes amor por tus vecinos, si no sientes amor por nadie. Porque si sigues así, llegará el momento en que tú te vas a presentar delante de tu Dios. Y Dios te va a decir, yo no te conozco, nunca te conocí. Debemos examinarnos.